Ahora pasemos al mensaje que tenemos preparado para esta tarde. Su título es Dios sana nuestras enfermedades. Tiene que ver mucho con las cosas que están pasando con nuestros hermanos. Como bien sabemos, el libro de Eclesiastés dice, tiempo y ocasión suceden a todos. Ninguno de nosotros estamos libres de tener este tipo de problemas. Por eso debemos pedir a Dios que aumente nuestra fidelidad y el esfuerzo que nosotros debemos hacer para estar libre de todas estas penurias que agravan nuestra condición personal. Vivimos en un mundo carente de fe. Eso es cierto. Un mundo que para el tratamiento de las enfermedades, la gente solo confía en los profesionales de la medicina y también en los curanderos. La mayoría de la gente ni toma en cuenta a Dios. Casi todos los que actualmente se consideran a sí mismos cristianos, entre comillas, dicen, Dios ha permitido para nuestro beneficio los avances de la medicina que hoy conocemos. Así piensan. Afirman que Jesús, durante su ministerio terrenal, por supuesto, realizó curaciones milagrosas para probar que Él era el Mesías y que esa época de milagros ya pertenece al pasado, quedó atrás. Eso dicen porque no conocen a Dios. Por eso hacen lo que hacen. También hay personas que piensan que Dios continúa sanando enfermos mediante sesiones públicas ofrecidas por falsos ministros, que llaman ahí delante de ellos, que les ponen la mano, los empujan hacia atrás y caen y dicen que ya están sanos. Eso hacen muchos de ellos. Otros creen que las curaciones se realizan a través de la ciencia mental, por medio del poder de la mente sobre la materia. Eso piensan. Algunos hasta logran pensar que Dios sana por aquellos que tienen el don de la sanidad. Y tampoco faltan aquellos que dicen, bueno, yo creo que Dios puede sanar si esa es su voluntad. Entonces, frente a este panorama tan confuso de ideas, de situaciones, de pensamientos y de hechos, ¿cómo podemos estar seguros de cuál es la voluntad de nuestro Padre para sanar? ¿Cómo podemos estar seguros? Claro que la gente dice muchas cosas, pero nos interesa saber qué es lo que Dios dice al respecto. Esto es lo que necesitamos saber. ¿Acaso Dios nos revela que Él, en la actualidad, continúa sanando enfermos? ¿Nos revela eso Él? Y admitiendo que efectivamente sea así, ¿acaso entendemos por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y cuándo es su voluntad de hacerlo? ¿Sabemos esto? ¿Entendemos por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y cuándo lo hace? O sea, ¿cuándo es su voluntad para hacerlo? Necesitamos pues recurrir a las Escrituras para encontrar las respuestas que todos estamos esperando. Empecemos por el profeta Oseas. Necesitamos entender, porque todo lo que vamos a hablar ahora es muy importante para entender y para no tener pensamientos y decisiones equivocadas. Empecemos por el profeta Oseas para ver qué dice en relación a Israel. Oseas, capítulo 4. Oseas, capítulo 4. Versículo 6. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice, fíjense lo que dice ahora Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, cuando uno procede de esta manera, cuando uno desecha el conocimiento de Dios, por mucho que clamemos por sanidad, Dios no nos va a escuchar. Eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que ocurrió también con Israel, porque Dios cerró los ojos para no ver el sufrimiento que tenía su pueblo a través de sus hijos. Entendemos que Dios actúa de acuerdo a cómo respondemos a sus instrucciones. Dios actúa de acuerdo a cómo respondemos a sus instrucciones. Es decir, no podemos pedir sanidad si no estamos obedeciendo a Dios. Punto. Sencillo. Porque la desobediencia es una muestra de falta de fe. ¿Cómo andamos en casa, queridos hermanos? ¿Cómo anda nuestra fe? ¿Confiamos plenamente en Él? Porque la desobediencia muestra falta de fe. Como afirma Hebreos en el capítulo 11 y versículo 6. Vayamos al libro de Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Este capítulo 11 lo vamos a utilizar porque es muy importante. Dice el versículo 6 de Hebreos 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Hay qué? Hay sanidad, hay crecimiento, y que es galardonador de los que le buscan. Nuestro galardón nos entregará Jesucristo en su segunda venida. Vamos a ver ahora, a partir de acá, vamos a dividir este mensaje en dos partes. El primero, analizaremos la sanidad en el Antiguo Testamento y después veremos la sanidad en el Nuevo Testamento. Entonces empezamos por la sanidad en el Antiguo Testamento. Muchos piensan y creen que Jesús sanaba enfermos y hacía milagros únicamente para mostrar que Él era el Cristo. Claro que en parte lo hizo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento encontramos varias sanidades milagrosas, pero bajo diferentes condicionantes, debido a cómo respondían las personas que solicitaban su sanidad, si acudían o no a Dios. Empecemos por Éxodo capítulo 15 y versículo 26. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15 y versículo 26. Dice, si oyereis atentamente la voz de tu Dios. Fíjense, Dios está condicionando algo. Dice, si oyeres, si escuchares, si es que estás abriendo tus oídos para escuchar la voz, atentamente la voz del Eterno tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. ¿Cómo podemos hacer lo recto delante de sus ojos? Obedeciéndole, ¿verdad? Y dieres oído a sus mandamientos, o sea, tomando en cuenta sus 10 mandamientos, y guardares todos sus estatutos, todas sus instrucciones, todos sus mandamientos, sus mandatos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno, tu sanador. Porque yo soy el Eterno, tu sanador. Aquí Dios está manifestando como el Yahvé Rafa. El Yahvé Rafa quiere decir Dios sanador. Así se está manifestando aquí
Dios en Éxodo capítulo 15 y versículo 26. Sin embargo, vemos que existen condicionantes. Debemos cumplir atentamente estos condicionantes. Por eso es importante repasar estas escrituras para entender y profundizar más qué es lo que Dios quiere de nosotros. Después que Israel salió de la esclavitud de Egipto, y cuando llegaron a un oasis donde había agua muy amarga para beberla, por eso este lugar se llamó Mara, que quiere decir amarga, entonces el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Cuándo no? Ellos querían estar pues muy cómodos. Ellos querían salir, decir, bueno, a partir de aquí se acabaron los problemas. Cuando no sabían que las pruebas recién iban a empezar y estaban empezando precisamente en Mara. Y Moisés clamó a Dios y luego se hizo un milagro para que se vuelva el agua dulce. Y entonces todos pudieron beber de ella. Por eso el Antiguo Testamento identifica a Dios como el sanador de su pueblo, como el Yahvé Rafa. He aquí la prueba de lo que estoy diciendo. Éxodo capítulo 23, vamos un poquito más adelante. Éxodo capítulo 23, versículo 25. Éxodo capítulo 23 y versículo 25, dice: Mas al Eterno vuestro Dios serviréis. ¿Cómo podemos servir a Dios? ¿Con desobediencia o con obediencia? La respuesta es obvia. Mas al Eterno vuestro Dios serviréis. Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Qué promesa más hermosa la que nos da Éxodo 23, versículo 25. Vemos que para recibir la sanidad es preciso caminar con Dios. Es preciso caminar por esa senda estrecha, tal vez todavía llena de espinas, a camino angosto, porque así podremos ver la luz al otro lado del túnel. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 15. Vayamos a la siguiente escritura. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 15. Aquí la escritura vuelve a repetir otra vez esa enseñanza. ¿Por qué? Porque acuérdense que la generación que había salido de Egipto ya no vivía. Todos murieron en el desierto, excepto 2. Y el resto eran jóvenes que no estaban circuncidados todavía, pero que antes de tomar Jericó Josué los iba a circuncidar después de la muerte de Moisés. Ven, Deuteronomio capítulo 7, versículo 15 dice: Y quitará el Eterno de ti toda enfermedad. Claro. Entonces, ¿cuál es la prerrogativa de Dios? ¿Cuál es la prerrogativa de Dios? La respuesta se encuentra en Deuteronomio capítulo 32, un poquito más adelante. Deuteronomio 32, versículo 39. Deuteronomio 32. Y versículo 29. Dice, Deuteronomio 32, versículo 29. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Fíjense la prerrogativa que Dios tiene. Ved ahora que yo soy, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Más adelante, en Salmos capítulo 6 y versículo 2, vayamos al libro de Salmos ahora. Salmos capítulo 6
y versículo 2, David rogó a Dios de esta manera. En Salmos 6, versículo 2. Ten misericordia de mí, oh Eterno, porque estoy enfermo. Sáname, oh Eterno, porque mis huesos se estremecen. David estaba muy compungido por su enfermedad. Poco después, David estuvo ya muy agradecido por la sanidad que Dios le había dado cuando escuchó su clamor. Y entonces él, o sea David, volvió a orar de esta manera. Salmos capítulo 30, vayamos un poquito más adelante. Salmos capítulo 30, ahí está, versículo 2. Dice, Eterno, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. A ti clamé y me sanaste. También más tarde David continuó clamando su sanidad, esta vez muy arrepentido por haber cometido pecado. Salmos 41, seguimos avanzando un poquito más en nuestras Biblias. Salmos 41, versículo 4. Dice, yo dije, Salmos 41, 4, yo dije, Eterno, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. O sea, David siempre reaccionaba después del pecado en forma positiva. Él no se quedaba tranquilo, sino pedía perdón, doblaba rodillas y clamaba por su sanidad, reconociendo que él había cometido pecado, pero que estaba muy arrepentido de ello. Algunos piensan para sí mismos, yo sé que Él podría sanarme siempre que sea su voluntad. A veces Dios no sana inmediatamente, pese a nuestro pedido. ¿Saben por qué? ¿Por qué no sana? Porque es posible que Él tenga mejores planes para los enfermos y para nosotros, por supuesto. Porque nosotros ignoramos, nosotros no conocemos, no tenemos la capacidad de conocer toda la mente de Dios. Él tiene mejores planes para los enfermos que nosotros, por supuesto, ignoramos, por mucho que clamamos a Él por su sanidad. ¿Y acaso Dios no perdona a los que actúan conforme a su voluntad? ¿Acaso nosotros no pedimos sanidad siendo obedientes a Dios? Por supuesto que sí. Pero eso mismo depende de Dios, si es que Él ve por conveniente sanar las enfermedades, y en casos particulares también. Salmos 103, seguimos avanzando. Salmos 103, versículo 3. Salmos 103, versículo 3. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Aquí Salmos 103 reconoce. Este es un salmo de David también, y él reconoce que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Salmo 107, sigamos un poquito más adelante, versículo 17 y 10 al 20. Salmo 107, versículo 17 al 20. Fíjense lo que dice, y esta es una lección muy importante que también nosotros debemos mantener en nuestra mente. Dice, fueron afligidos los insensatos, claro, a causa del camino de su rebelión. Fíjense, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Versículo 18. Su alma abominó todo alimento
y llegaron hasta las puertas de la muerte. Su alma abominó todo alimento. Yo pienso que está hablando del alimento espiritual. Y llegaron hasta las puertas de la muerte, porque rechazaron a Dios, porque eran insensatos. Versículo 19. Pero clamaron al Eterno en su angustia. O sea, dieron un giro en sus vidas. Y clamaron al Eterno en su angustia. Y los libró de sus aflicciones. Dios escuchó eso. Porque seguramente reaccionaron de una manera positiva, sincera, con todo su corazón. Versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, de la ruina que les esperaba si es que ellos continuaban neciamente ignorando el alimento de Dios. Estas escrituras entonces nos muestran que si una persona insensata se acarrió a sí misma una enfermedad, pero que luego se arrepiente, entonces Dios la perdona, la sana y derrama su misericordia y la libra de su desgracia. Esos son los pasos que acabamos de ver en Salmos 107, desde los versículos 17 al 20. Por eso, no es una casualidad, no es mera casualidad. Cuando Dios entregó sus 10 mandamientos y dijo en el primer mandamiento, no tendréis dioses ajenos delante de mí. No tendréis dioses ajenos delante de mí. Esto dijo porque él sabía que muchos se iban a ir delante precisamente de dioses ajenos, cosa que Dios odia. Debemos tener confianza absoluta en nuestro Padre, pese a todo, porque la sanidad nos muestra su perdón por los pecados cometidos también. Nadie excepto Dios puede perdonar los pecados, eso sabemos, y sanar nuestras dolencias. Ahora pasemos a ver algunos ejemplos, siempre en el Antiguo Testamento, y empezaremos con el rey Asa de Judá. Rey Asa de Judá. Veamos qué es lo que ha pasado con este rey y qué lecciones podemos aprender de ello. Porque todo mensaje guarda por detrás las lecciones que debemos aprender, que debemos mantener en nuestra mente. Resulta que el rey Asa había acudido al rey de Asiria en busca de ayuda, pagándole tributo para hacerlo su aliado. Pagándole tributo, o sea, le dio dinero para que sea su aliado, para que no desconfíe de él, a este rey de Asiria. Pese a que Dios le había dicho que él habría de pelear sus batallas. Pero él, el rey Asa, no confió en Dios, sino que buscó a otro rey, como era un rey de Siria, dándole dinero. Dios calificó este acuerdo aliado como una prostitución. Así lo vio Dios, en la que la ramera paga en vez de ser la que reciba el pago. Así consideró Dios. Lamentablemente, este rey, el rey Asa, había rechazado a Dios, como una esposa que abandona a su marido, contratando en vez de ello a sus amantes. Y todo esto ocurrió después de haber confiado en Dios en repetidas ocasiones, cuando Él le dio victorias. Así es a veces el hombre. Pese a que Dios nos hizo favores, a veces podemos apartarnos de Él. Entonces Dios envió a un profeta. No dice su nombre, pero solamente dice un profeta, para recurrir a Asa, que estaba procediendo muy mal. Pero él, en un arranque de ira al verlo al profeta, lo encarcela al profeta. Y en respuesta, Asa fue afligido con una grave enfermedad. ¿Ven ustedes los pasos? ¿Ven cómo está procediendo Dios? Asa fue afligido, en este caso, como una grave enfermedad, porque había violado el primer mandamiento. Ya leímos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segunda de Crónicas, capítulo 16,
Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 12 al 13. Versículos 12 al 13. Dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. En su enfermedad no buscó al Eterno, sino a los médicos. En su enfermedad no buscó al Eterno, sino a los médicos. Versículo 13. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Es decir, que Asa estuvo enfermo durante 2 años, padeciendo de una enfermedad grave que tenía en los pies. Pero durante esos 2 años ni siquiera se volvió a Dios. Por eso, él murió en el año 41, 2 años después. ¿Cuál es la lección que nos deja este rey de Judá? Dios quiere que su pueblo lo busque y confíe solamente en Él. Dios quiere hacer por nosotros aquello que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Él quiere que aprendamos la lección que nos muestra falta de fe. Ese es el punto en este caso. Ese es el punto, la falta de fe. Veamos otro caso equivocado también, de otro rey que buscó la sanidad, esta vez con el rey Ocosías de Israel. Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 1, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 2 al 4. Estamos en un segundo ejemplo. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Estaba en Samaria porque era el rey del norte, ¿verdad? Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Beelzebú, el dios de Crom, si he de sanar de esta mi enfermedad. Aquí el rey Ocosías estaba procediendo otra vez muy mal. Dice a su gente que vaya a consultar a Beelzebú para ver si he de sanar, si iba a sanar de su enfermedad. Versículo 3. Entonces el ángel del Eterno habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y suba a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a confiar a Baal-Zebú, el dios de Ecrón? Antes de actuar, Dios todavía pacientemente manda a Elías para que les haga esta pregunta: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, el dios de Ecrón? Versículo 4. Por tanto, así ha dicho el Eterno: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Beelzebú era una deidad de la medicina, por eso él encargó a su pueblo, a su gente, para que vayan a buscar, a consultar a este Dios, a este falso Dios. La forma en que el pueblo inquiría, en este caso, en este falso Dios, era a través de sus sacerdotes. Ellos tenían sus propios sacerdotes, que no eran de la tribu de Leví, por supuesto. ¿Acaso alguno de nosotros podemos depender solamente de la medicina moderna, sin buscar respuestas en el verdadero Dios? No se olviden que Dios dijo: yo soy tu Dios quien te sana. ¿No es cierto? Por eso, si su voluntad en un caso particular es no sanar,
Aún así debemos continuar confiando en Él. Veamos un caso más del Antiguo Testamento, esta vez con el rey Ezequías de Judá. Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 3. Veamos cómo reaccionó este rey. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. No dice las razones, solamente dice que cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Eterno dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa, ordena tus cosas. Las palabras de Isaías parecían determinantes. Ya no había salida. Pero Ezequías reaccionó de otra manera, no como las de sus dos predecesores. Versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Eterno y dijo, versículo 3, te ruego, oh Eterno, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Fíjense lo que le estaba diciendo. Claro que Dios lo sabía, pero él quería saber cómo iba a reaccionar este rey. Te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró profundamente. En medio de su llanto, Ezequías oró con todo su corazón, manteniendo una actitud humilde, porque siempre había obedecido a Dios. Un ejemplo para nosotros. Vemos que Ezequías no buscó recursos humanos ajenos a Dios para pedir ayuda por su enfermedad. No. Sino que puso toda su confianza en Dios una vez más. En consecuencia, el profeta Isaías le respondió de esta manera, versículo 5. Así dice el Eterno, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa del Eterno. ¿Para qué? Para que agradezca a Dios por su sanidad. Versículo 6, y añadiré a tus días 15 años. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David, mi siervo. De esa manera, Dios prolongó la vida de Ezequías 15 años más. En esa situación se encontraba completamente sano, gracias a su permanente fidelidad que mostró con Dios. Un buen ejemplo que también nos deja el Antiguo Testamento. Ahora pasemos a analizar la sanidad en el Nuevo Testamento. Durante su ministerio, Jesús anunció el reino de Dios, realizando milagros y sanando enfermos que acudían a él. Mateo lo resume de esta manera. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículos 23 y 24. Mateo capítulo 4 y versículos 23 al 24. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia
en el pueblo. Versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó a todos. Sabemos que el ministerio de Jesús comenzó precisamente en Galilea, no en Jerusalén, porque él creció precisamente allí, como el hijo del carpintero. Mateo muestra que inmediatamente después de este relato, que se encuentra en los capítulos 5 y 7, siguió el Sermón del Monte, como una importante lección que impartió a sus discípulos y por extensión también a nosotros. Mateo capítulo 8, un poquitito más adelante, Mateo capítulo 8, versículos 1 al 3. Mateo capítulo 8, versículos 1 al 3. Dice: Cuando descendió Jesús del monte, o sea, ya había acabado el sermón del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso. El leproso, ya sabemos, era aquel personaje rechazado del pueblo porque la lepra era muy contagiosa. Pero se postró delante de él, diciendo, fíjense lo que le dijo el leproso: Señor, si quieres, si es tu voluntad, puedes limpiarme, si quieres. Él no estaba diciendo, Señor, límpiame por favor, podía haberlo dicho, pero él dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Por supuesto que Dios puede sanarnos de esta manera, siempre y cuando sea su voluntad de hacerlo. Pero, ¿cómo podemos saber cuál es su voluntad? La respuesta viene de Jesús, cuando él mismo dijo, quiero, sé limpio. No siempre Dios actúa de la misma manera en todos los casos, porque él tiene planes distintos para cada uno de sus hijos enfermos. Él tiene planes distintos para cada uno de sus hijos enfermos. A veces los sana y a veces no, y permite que sigan sufriendo. Solo él sabe por qué. Solo él sabe por qué lo hace. Entonces, ¿acaso es posible entender sus designios, aun sabiendo que permanecemos obedientes a su santa voluntad? La respuesta no se deja esperar. Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55 y versículo 9. Isaías, capítulo 55 y versículo 9, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sabemos que Dios nos ha dado pensamientos limitados solamente. Nuestros pensamientos son muy limitados. Porque si tuviéramos pensamientos igual que de Dios, seríamos como dioses, ¿verdad? Pero eso no es tiempo todavía. Por eso a veces no entendemos lo que Dios hace o deja de hacer. Por eso es que cuando clamamos decimos, pero Dios mío, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me sanas ahora que estoy padeciendo tanto? Sabiendo esto, el apóstol Pablo se pregunta en Romanos, un poquito aquí, otro poquito allá, Romanos capítulo 11, un capítulo muy importante, de Romanos 11, versículos 34 y 35. Romanos 11,
versículos 34 y 35, dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Por supuesto que nadie, ningún ser humano, porque solo Dios sabe lo que hace, por qué hace y cuándo lo hace. Por mucho que nosotros no podamos entender ni comprender por qué Dios obra de esta manera. Por eso es preciso esforzarnos para entender lo que Dios hace, incluso al prolongar las enfermedades de nuestros seres queridos y que quizás hasta los haga dormir, porque es para su propio bien. ¿Acaso nosotros lo entendemos? No lo entendemos. Nosotros sufrimos con nuestros seres queridos que están enfermos y que Dios no los sana. Y tal vez los haga hasta dormir, porque eso sería para su propio bien. Que repito una vez más, no lo entendemos porque nos cuesta difícil entender debido a nuestras limitaciones que como seres humanos somos. Pero lo vamos a entender después. No se olviden que Jesús, refiriéndose al reino de Dios, ahí es donde tenemos que enfocar, dijo, en aquel día, cuando Él venga, no me preguntaréis nada, no me preguntaréis nada. No vamos a estar nosotros con nuestros apuntes diciendo, Señor, ¿por qué no sanaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué dejaste de hacer este otro? No vamos a necesitar, porque Dios nos va a dar su mente, Dios nos va a dar su espíritu a plenitud y no vamos a tener necesidad de preguntarle nada porque vamos a entender automáticamente por qué Dios obró de esa manera. Es decir, que entonces, por fin, vamos a comprender su gran propósito que Él tuvo y tiene para nosotros de manera muy clara. ¿Y qué pasó con los gentiles? Ya dijimos que Jesús empezó su ministerio en Cafarnaúm, en la Galilea de los gentiles. ¿Qué de particular hizo allá? ¿Qué es lo que hizo Jesús allá con los gentiles? Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. Entrando Jesús en Cafarnaúm, vino él un centurión romano. ¿Por qué se llamaba centurión? Porque él estaba a cargo de 100 soldados. Por eso se llamaba centurión. Este centurión vino a él rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente enfermo, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este, ve y va. Y a otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Versículo 10. Al oír Jesús se maravilló. Quedó maravillado. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Ni aun en Israel he hallado tanta fe. El ejemplo vino precisamente de un gentil, de un soldado romano. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y cómo creíste, fíjense, cómo creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.
Jesús sanó a su criado porque el centurión estaba lleno de fe. Por eso lo sanó completamente. También es importante entender la relación que existe entre sanidad y el Evangelio, porque ambos operan bajo el mismo principio. Porque la sanidad opera tanto en el plano físico como en el plano espiritual. ¿Acaso Jesús no dijo una vez: ¿por qué me criticáis? ¿Qué es más fácil decir? Levántate y anda, y toma tu lecho y anda, o decir, tus pecados te son perdonados. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, yo te digo a ti, levántate y anda, porque tus pecados te son perdonados. Entonces vemos acá que la sanidad también opera en el plano tanto físico como espiritual. Dios es nuestro supremo creador, pero también es el gran diseñador, educador y legislador de todo el universo. Todo lo que Dios hace, lo hace siempre con un propósito santo, pero con orden, de acuerdo a los principios de su ley. Vimos en estos ejemplos anteriores que no puede haber ley sin una sanción en caso de transgresión, porque sabemos que Dios nunca transige con sus leyes. Porque una vez violada la ley, aunque sea en un solo punto, incurrimos en transgresión. Y una vez que incurrimos en transgresión, esta debe ser pagada, porque Dios jamás suspende la pena. Es decir, que por mucho que Dios nos haya perdonado nuestros pecados, de todos modos debemos cargar con las consecuencias por haber transgredido su santa, justa y perfecta ley. Por esa razón la Biblia define al pecado como la transgresión de la ley, precisamente en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 4. Y el apóstol Pablo se encarga de aclararnos este punto un poco más, para que no nos quede dudas. Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7 y versículo 14. Porque sabemos, dice, que la ley es espiritual. Ahora sí, Dios elevó el rango de la ley al campo espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice el apóstol Pablo. La ley del amor se encuentra en permanente acción, no descansa, porque nos enseña la actitud del dar como principio de los 10 mandamientos. Por tanto, la pena por la transgresión es la muerte, como nos dice Romanos 6:23. Estamos hablando de la muerte eterna, es decir, la negación de la vida eterna, precisamente. Puesto que todos hemos pecado, y el pecado interpone una barrera o un muro infranqueable entre Dios y el pecador, entonces la pena de muerte debe ser pagada, porque Dios no está dispuesto a transigir ni un milímetro en este aspecto. ¿Y cómo podemos eludir la pena de muerte? La respuesta es, como bien sabemos, a través de Cristo, porque Él pagó en nuestro lugar, pese a que Él jamás cometió pecado. Porque al ser el creador mismo de la humanidad, su vida era de mayor valor que todas las vidas humanas juntas. Y cuando murió en la cruz, Él cargó con nuestra culpa y pagó la pena de muerte que pesaba sobre toda la humanidad, no solamente sobre su iglesia. Aquí interviene el arrepentimiento y la fe. Claro que sí. Es por este mismo principio que podemos ser sanados, aunque a veces Dios decide actuar por la sanidad espiritual en lugar de la sanidad física. ¿Qué es mejor? ¿La sanidad física o la sanidad espiritual? Algunos podrían decir ambas, pero a veces Dios escoge actuar solamente con la sanidad espiritual en lugar de la sanidad física. Como dijimos, Él siempre actúa de acuerdo a su soberana voluntad, sin considerar la nuestra,
por mucho que clamemos a Dios de rodillas por su sanidad. No entendemos por qué Dios obra de esta manera, pero ya dije hace un momento, acuérdense, que llegará un momento, que llegará el día, cuando sí vamos a entender por qué Dios hizo todo lo que hizo y todo lo que estará haciendo. Génesis capítulo 2 y versículo 7 dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, lo sabemos. Entonces, todos estamos compuestos de materia. Él diseñó nuestros cuerpos de tal manera que funcionen en conformidad con determinadas leyes físicas de nuestro cuerpo. El cuerpo humano cuenta con cierto número de sistemas. Por ejemplo, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema óseo, el sistema nervioso y el sistema reproductivo, etcétera, etcétera. Cada uno funciona en forma independiente y sin embargo todos están en perfecta armonía de acuerdo con las leyes que Dios estableció para el ser humano. Cuando transigimos una de estas leyes por diversos motivos o razones, cuando transigimos una de estas leyes, estoy hablando de las leyes físicas, cuando transigimos una de estas leyes por diversos motivos o razones, ellas nos imponen una sanción y en consecuencia nos enfermamos. No se olviden que dije por diversos motivos, porque puede ser que uno mismo no haya quebrantado directamente una ley, sino que tal vez pudo haber sido debido a un accidente, debido a una caída o una enfermedad contagiosa. No sabemos. Cada caso es diferente. En el caso de Job, Satanás fue la causa de los padecimientos del patriarca, porque Dios le autorizó a Satanás enfermarlo, pero respetando su vida, acuérdense. A veces una enfermedad puede ser la pena por haber quebrantado alguna ley, ocasionando daños en nuestro cuerpo, como ocurrió con algunos reyes del Antiguo Testamento, que ya vimos. Mateo nos relata la razón de por qué Jesús sanaba. Mateo capítulo 8, versículos 16 al 17. Mateo capítulo 8, versículos 16 al 17, dice: Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. ¿Por qué razón hizo esto? Versículo 17 nos aclara: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La pena por haber transgredido la ley de Dios bien podría derivar en una enfermedad, sufrimiento, dolor o incluso la muerte física, aunque no siempre ocurre esto. Claro que Dios perdona nuestros pecados, pero la sanidad no significa que Dios vaya a suspender las consecuencias que cada uno debe asumir por haber quebrantado algún punto de la ley. ¿Entendemos esto? Voy a repetir, claro que Dios perdona nuestros pecados, pero la sanidad no significa que Dios vaya a suspender las consecuencias que uno debe asumir por haber quebrantado algún punto de la ley. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para mantener limpias nuestras vestiduras espirituales? Debemos continuar en obediencia plena, pese a todo, evitando que nuestras vestiduras tengan arrugas, manchas o cosas similares. Esa es la parte que nos corresponde hacer, pese a todo lo que pueda ocurrir. Efesios capítulo 5 confirma lo que acabamos de decir. Efesios capítulo 5 y versículo 27. Efesios capítulo 5 y versículo 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El enorme precio que Dios pagó a favor nuestro, a través de Cristo,
nos posibilita el milagro de la sanidad. Él está dispuesto y deseoso de aliviar nuestro dolor, sufrimiento o aflicción. Porque porque eso Dios permitió que su Hijo fuera azotado. Por eso permitió Dios que su Hijo fuera azotado y que muera en nuestro lugar, para que sin violar ningún principio de su ley podamos todos ser sanados, recibiendo principalmente la sanidad espiritual, la cual es mucho más valiosa que la sanidad física. Salmos 103. Salmos 103, versículo 8. Salmos 103, versículo 8, dice: misericordioso y eterno y clemente es el Eterno, lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios ha derramado su misericordia desde el momento en que nos perdonó nuestros pecados. Versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre todos los que le temen. ¿Cuál es la lección? Debemos caminar firmes y adelante, como cantamos hace un momento, temiendo a Dios, porque esa debe ser la forma de caminar ante Él. Es decir, no deberíamos considerar su sanidad a la ligera. Precisamente es lo que Satanás trata de hacer, para que las leyes de Dios se vuelvan inoperantes, tratando de abolir las consecuencias y confundiendo la causa con los efectos. Eso hace Satanás. Por eso la gente no entiende los principios de la sanidad de Dios. Mientras que Hebreos 11 nos muestra que los hijos de Dios en las eras anteriores también tuvieron que pasar por muchos sufrimientos, por enfermedades y muerte. Hebreos 11, versículo 13. Volvemos una vez más al libro de Hebreos 11. Versículo 13 dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, tal como nosotros lo pensamos. Versículo 16, pero anhelaban una patria mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Fíjense cómo sufrieron los miembros de la iglesia por obedecer a Dios, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Saben, hermanos? Aquí, si se dieron cuenta, estoy hablando de la verdadera iglesia de Dios. Eso es lo que ha pasado. Por eso nosotros seguimos ese camino. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Claro, porque siguen durmiendo. Proveyendo Dios, versículo 40, alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, sino que todos juntos nos vamos a levantar en aquel día. Todos los que decidieron seguir a Cristo, vemos que sufrieron mucho, sin haber recibido la sanidad de Dios, sino que ahora todos ellos, desde sus sepulcros, están esperando la manifestación de nuestro Rey de Reyes para recibir el reino
que les fue prometido, a ellos y a nosotros. Estamos hablando de la mejor sanidad que Dios provee a sus hijos. En conclusión, y para terminar este mensaje, Hebreos nos muestra que la sanidad final de nuestros hermanos se cumplirá, porque contamos con la evidencia de las Escrituras debido a nuestra inquebrantable fe. Dios no espera que sus ministros tomen en su lugar las decisiones que a cada uno le corresponde, y tampoco la Iglesia lo juzgará si alguno decide acudir a un médico, siempre que haya puesto en primer lugar a Cristo Jesús, quien no deja de ofrecernos sus servicios de un obrador de milagros a través de la sanidad. Lo más grandioso que todos esperamos con paciencia es que por mucho que nuestros seres queridos y nosotros mismos suframos enfermedades, al final de cuentas, en la resurrección de los justos, veremos que valió la pena pasar por duras pruebas, por muy dolorosas que sean, porque entonces Dios cumplirá con su sanidad, y entonces sabremos que todas nuestras enfermedades habrán sido finalmente curadas. Será cuando Dios nos haga dignos de recibir la corona incorruptible de vida y el premio de nuestro precioso e invaluable galardón.